Ocio. Hoy estamos ya unas horas de un par de minutos de concluir este 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, que se presta mucho en la tradición ya a hacer bromas, a pedir prestado. Tal vez a usted le vieron por ahí la cara de inocente palomita y bueno, ya se lo devolverán hasta el próximo 2 de febrero, lo que le hayan pedido prestado. Esperemos que no haya sido mucho dinero. Y el origen de este día no es de algo tan jocoso. Tenemos en la línea a Adrián Gutiérrez, él es escritor y conferencista, pues para que nos cuente un poco sobre el origen de este Día de los Santos Inocentes. Le digo, no es un hecho pues agradable, de hecho, el origen. Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Saludos desde Guadalajara y pues sí, lo mencionas correctamente, el origen del Día de los Inocentes no es una situación muy agradable. Hay que recordar la historia, el Día de los Inocentes data de la matanza de los santos inocentes mandada por Herodes I. Y me voy a contar poco a poco la historia. Nace Jesús, Ujú. no sabemos la fecha exacta, se la acabamos de celebrar el 25 de diciembre, pero no hay una fecha exacta del nacimiento de Jesús, y lo van a visitar los tres magos, los tres reyes de Oriente, que en realidad eran personas muy sabias. Y cuando van rumbo a Belén, que es donde nació el niño Jesús, guiado por la estrella de Belén, pasan con Herodes, porque lógicamente pues, era un personaje importante y ellos también eran personajes importantes. Entonces Herodes los invita a su castillo, los invita a pasar, y les dice, oye, bueno, ¿a dónde van? No, es que acaba de nacer Jesús, que es el Hijo de Dios, hecho hombre, el nuevo Mesías, y vamos a visitarlo, vamos a conocerlo. Y entonces Herodes le dice, oye, genial, o sea, vayan a verlos más, le dan mis saludos, Ujú. y cuando vengan de regreso, me avisan dónde están. Los reyes de Oriente hay que recordar que no sabían dónde estaba, iban siguiendo a una estrella, no sabían exactamente dónde había nacido Jesús, iban siguiendo a la estrella de Belén, que hoy lo conocemos como la estrella de Belén, pero no sabían la ubicación exacta. Entonces le dice Herodes, bueno, cuando sepan dónde está, pues vienen y me avisan porque a mí también me gustaría visitarlo y me gustaría rendirle mis respetos, irlo a adorar. Entonces los reyes van con Jesús, le entregan los regalos, y aquí hay como una primera, incongruencia en las fechas. Ujú. ¿Por qué en la incongruencia en las fechas? Porque Jesús nació el 25 de diciembre y los reyes llegaron con él el 6 de diciembre. Sin embargo, la matanza la celebramos el 28 de diciembre y la matanza tendría que acontecer después de la visita de los Reyes Magos a Jesús. Así Pero es. bueno, esas son de las cosas que no cuadran en los calendarios cuando lo queremos poner. Pero bueno, la historia nos dice que se les aparece un ángel a los Reyes Magos y les dice, es que no le digas dónde está porque él no tiene buenas intenciones con Jesús. Entonces, pues ya no se regresen por donde está Herodes, sáquenle la vuelta y váyanse por otro lado. Entonces, los reyes, después de haber estado con Jesús, después de darle los tres regalos, se van y evitan al rey Herodes. Ujú. El rey Herodes, cuando se entera de que los magos lo engañaron, cuando se entera de que los magos le sacaron la vuelta, a mí me gusta hablar en palabras que todo el mundo entienda, Ujú. Ujú. David, así es que yo lo digo muy coloquial. Se enoja mucho y dice, híjole, me dijeron, bueno, él ya sabía que era un futuro rey, que era el que lo iba a destronar, que era el futuro rey de los judíos, Ese era el y temor entonces de hizo, Herodes, perdón, Adrián. Ese era principalmente el temor que tenía Herodes. ese era el principal temor de Herodes. Mira, hay solo un evangelio que lo menciona, el evangelio de Mateo. Pero los historiadores de la época, entre ellos Josefo, que es uno de los principales escritores de la época, sí describen al rey Herodes como un rey muy cruel. O sea, todos los historiadores que han estudiado el evento dicen, sí lo pudo haber hecho. O sea, aunque solo Mateo lo menciona, sí es algo que hubiera hecho Herodes. O sea, sí está en su ADN, sí estaba en su comportamiento, sí estaba en el tipo de cosas que hacía. Y ahora, ese tipo de cosas, no creas que a nosotros nos suena muy raro y muy cruel, pero hace 2000 años, hace 3000 años, era algo muy común, Ujú. acabar con ciudades enteras, con hombres y mujeres. En el Génesis tenemos un ejemplo de cuando Moisés llega a la tierra prometida,
manda al ejército a desalojar la tierra prometida que estaba ocupada Ajá. y dice, maten a todos, hombres y mujeres y niños, o sea, no quiero que quede absolutamente nadie. Y luego llega el ejército y dice, bueno, matamos a los soldados, matamos a los hombres, pero no pudimos con las mujeres y con los niños. Y Moisés los regresa y le dice, no, o sea, dije mujeres y niños y va sobre mujeres y niños. Entonces, era algo que solía hacerse. De hecho, hay otra matanza de los santos inocentes en la historia de Krishna, 1000 años antes que la historia de Jesús, donde su tío, porque ese era tío, que era el rey, cuando le avisan que ha nacido un Mesías que lo puede destronar, manda a matar a todos los niños y Krishna también se salva. Entonces, aquí volvemos a encontrar una situación similar 1000 años después con Jesús. Entonces, Herodes manda a matar a todos los niños en Belén. ¿Cuántos niños eran más o menos, David? Eran como 20. Eran ciudades muy pequeñas en ese entonces, Eso. eran no ciudades muy pobladas, y Ujú. se cree que la población de menores de 2 años era de aproximadamente unos 20 niños. Digo, A José cinco es una tragedia, pues. sí, con una tragedia. En ese entonces, pues era un pueblo, o sea, Muchísimo, ¿no? hay que Ujú. tomar las dimensiones de ese entonces. La historia nos dice que a José se le aparece en un sueño un ángel y le dice que tome a su hijo y que tome a María y que salgan del dominio romano, del reino de Jerusalén, y ellos se van a Egipto y ahí pasa Jesús sus primeros años, de los cuales no se tiene mayor dato, pero ellos huyen. Aquí vamos a poner unas preguntas, y yo lo tengo en mi libro de 100 cosas que todo mexicano debe saber. Algunas preguntas en perspectiva, David, porque de repente pensamos y decimos, ay, sí, los santos inocentes, qué malo, pero murieron para salvar a Jesús. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué José no les advirtió a todos los demás? O sea, si ellos tuvieron tiempo de huir, ¿por qué no llegó y les dijo, oigan, van a matar a sus hijos, ¿por qué no nos vamos todos? O sea, o cada quien córrale para donde pueda. O por qué el ángel que le avisó a José que huyera, no les dijo a todos los demás. O sea, son dos preguntas que yo tengo y que jamás tendremos la respuesta. Ujú. Pero con el Día de los Inocentes a mí es algo que me queda mucho. O sea, ¿por qué José no les avisó a todos los demás? ¿Y por qué el ángel no se le apareció en sueños a otros para que pusieran a salvo a sus hijos, que a final de cuentas eran inocentes y que fueron muertos por el rey Herodes? La historia, eso es lo que nos cuenta, y con el tiempo, bueno, nuestro calendario es el Día de los Santos Inocentes, y no sé si me da tiempo, David, para contarte por qué se hacen bromas el día de hoy. Un minutito. Un minutito. Ok, entre el día de Navidad y el día de Reyes estaba el Día de los Locos. No tenemos un día exacto, el Día de los Locos. ¿Y qué era el Día de los Locos? El Día de los Locos era un día donde los jóvenes sacerdotes se burlaban de los sacerdotes más mayores. Estoy hablando de hace 700 años, 800 años, y hacían parodias, imitaban a ellos, medio se disfrazaban, y era el Día de los Locos, que era entre Navidad y el Día de Reyes. Entonces, como era un día como de para tomárselo en broma, para burlarse de otras personas, de ahí nació entre el Día de los Santos Inocentes, que te dejas engañar como un inocente, y entre el Día de los Locos, la tradición que tenemos hoy de hacer bromas a todos los demás. No era solamente pedir prestado. Eso ya es más No, no, mexicano, ¿no? ¿Será? ese ya lo inventamos después. O sea, realmente era hacer locuras, un poco de parodia, un poco de burlarse de algunas personas de respeto, por decir así, Ujú. hacerla al bufón, por eso era el Día de los Locos, y después engañar como los inocentes, como los niños que murieron, los 20 niños que murieron, para que se salvara Jesús y pudiera huir a Israel. Y de ahí su nexo también con la Candelaria, el 2 de febrero, que es cuando se presenta Jesús en el templo. ¿Es eso? No. En la presentación del templo de Jesús, hay dos. Una a los 13 años, Ajá. y el tema que estás hablando es la circuncisión de Jesús, que en el Perdóname, tema sí, la judeo, circuncisión. que en el tema judio-cristiano lo evitamos un poquito porque normalmente no aceptamos ese judaísmo que tuvo Jesús, pero Jesús pues era llamado rabí, es el término correcto. Él predicaba en las sinagogas y fue circuncidado al octavo día, normalmente es al octavo día, al octavo día de su nacimiento. Entonces, ese es un tema que no, realmente Jesús huye a Egipto, y ya de ahí ya no sabemos de él hasta que regresan en su adolescencia, que es cuando es presentado en el templo, que es precisamente para su Bar Mitzvah, que coincide con la fecha, con los 13 años. Fíjate. Bueno, pues ahí están estos orígenes tan difíciles, pero como dices,
sí fue una masacre, aunque no hayan sido una veintena de niños, pero bueno, una masacre lo que pasó en aquella época. Pues interesante todo esto y ya platicaremos de algunos otros temas sobre estas cuestiones religiosas. Adrián Gutiérrez, escritor y conferencista, muchas gracias, felicidades, todo lo mejor para 2023. David, feliz año, feliz Navidad atrasadas, te mando un abrazo y cuando gusten